¿Logran ver la diapositiva? Ya, muy bien. Bueno, empezamos. En esta semana vamos a tratar acerca de la patología de los órganos endocrinológicos. La primera imagen que estamos viendo corresponde a un órgano que es la tiroides. Como todos ustedes saben, la tiroides es un órgano, es una glándula endocrina en donde se producen las hormonas tiroideas. Bueno, esta tiroides, como cualquier otro órgano del cuerpo, también puede sufrir patologías de tipo inflamatorio. Cuando la tiroides sufre un proceso inflamatorio, estamos hablando que se trata de una tiroiditis. Hay diversos tipos de tiroiditis que pueden presentarse, pero digamos que la más frecuente que se da en la práctica clínica eh, es la tiroiditis de origen autoinmune. ¿A qué nos referimos con esto? Que se trata de una enfermedad en la cual hay una alteración de nuestro sistema inmunológico, por el cual las células foliculares que conforman a la tiroides son desconocidas por nuestro propio sistema inmunológico, y por lo cual son agredidas y atacadas, generando un proceso inflamatorio de tipo crónico. Como le digo, este tipo de tiroiditis es la más frecuente y es conocida comúnmente con el nombre de tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad puede empezar incluso a edades tempranas en pacientes jóvenes. Es asintomática inicialmente, no ocasiona dolor, pese a que se trata de un proceso inflamatorio, no ocasiona dolor. Inicialmente la glándula tiroidea aumenta de tamaño, pero conforme va avanzando el proceso inflamatorio, que es de tipo crónico, estas células inflamatorias van destruyendo al tejido de la tiroides normal, es decir, van destruyendo a los folículos tiroideos, con lo cual ocasiona que en el proceso de un periodo largo de tiempo va a ocasionar una gran disminución de los folículos tiroideos, por ende también una disminución de la formación de las hormonas tiroideas, como son la T3 y la T4, ocasionando un cuadro clínico de hipotiroidismo. Este proceso inflamatorio crónico conlleva también a que finalmente se produce una reducción del tamaño de la tiroides y incluso una fibrosis de la tiroides, es decir, la tiroides, el tejido tiroideo normal puede ser reemplazado por tejido fibrótico. Acá en esta imagen que estamos viendo, la tiroides está reducida de tamaño. Acá en la parte inferior ustedes están viendo una regla, 1 centímetro, en donde vemos que todo el diámetro mayor de esta tiroides no está midiendo ni llega a más o menos un promedio de 4 centímetros, ¿no? Lo cual es muy pequeña porque en sí cada lóbulo, cada uno de estos debería medir 4 más el istmo, generalmente un promedio de 8 centímetros. Por lo tanto, es una tiroides que se ha reducido de tamaño, ¿no? También tiene una forma irregular, tiene partes, digamos, blancas que corresponden a lo que yo les decía, que ya es la fibrosis cuando son procesos ya muy avanzados, ¿no? Veamos en la siguiente imagen. Vamos a ver, un momentito. En la siguiente imagen, ¿están viendo la siguiente imagen? Por favor, confírmenme. Hola. Sí se ve, Sí, doctora. doctor. Ya, gracias. En la siguiente imagen ya es la imagen microscópica, es decir, a la tiroides se ha hecho un corte, un corte en base a un corte microscópico y se está evaluando el microscopio, como ustedes ven en las prácticas cuando llevamos en el laboratorio. Y vamos a ver que acá
esta parte superior corresponde a la cápsula, la tiroides. La tiroides está revestida por una pequeña cápsula fibrosa muy delgada, esa es la cápsula que la revierte. Y normalmente el parénquima, es decir, el tejido de la tiroides, estaría conformado por muchos folículos tiroideos, ¿no? Lo cual el tejido tiroideo es bastante característico porque vemos la presencia de muchos folículos tiroideos, ¿no? Pero en este caso, prácticamente, si yo veo esta imagen y no me dicen que esto es tiroides, yo juraría o podría decir que esto es un ganglio, porque acá lo que estoy viendo son estas estructuras redondeadas, pero no son folículos tiroideos, porque internamente no contienen coloides, sino son conglomerados ganglionares, conglomerados de folículos linfoides, ¿no? Incluso con su centro germinal, ¿no? Hay de varios tamaños. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el tejido tiroideo ha sido reemplazado por esta gran infiltración de estas células linfoides, incluso plasmáticas, pero ya está tan crónico que ya estas células linfoides se han organizado formando verdaderos folículos linfoides, muy similares a lo que se podría observar en un ganglio linfático. Es lógico pensar que esta glándula tiroides ya no hay manera en que pueda producir las hormonas tiroideas porque prácticamente hay una ausencia de los folículos tiroideos normales. En esta otra imagen, muy similar, pero corresponde a otra área, estamos viendo de igual modo, ¿no? Prácticamente no observo tejido tiroideo normal. Lo que observo es la presencia de muchos folículos linfoides tiroideos, ¿no? De diversos tamaños, perdón, muchos folículos eh, eh, linfoides, ¿no? De diversos tamaños, ausencia de tejido tiroideo normal. Aquí, a un momento mayor que el anterior, vemos la presencia de dos folículos linfoides, uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño, incluso con sus centros germinativos, sus macrófagos con cuerpos tingibles y los linfocitos que lo rodean con la corona de linfocitos maduros. Y acá este aumento sí logramos ver que entre los folículos tiroideos en el tejido que está alrededor de ellos, vemos algunos folículos tiroideos muy pequeñitos que todavía hay como un rezago del tejido tiroideo normal. Estos más pequeñitos que internamente tienen una sustancia rosada, homogénea. Estos son algunos pequeños folículos tiroideos que están logrando, digamos, sobrevivir o quedar todavía, pero son muy pocos, ¿no? Son como remanentes de folículos tiroideos muy pequeñitos. A mayor aumento, vemos otra vez este folículo linfoide, es el más grande, con su centro germinativo, y alrededor vemos uno que otro, como por ejemplo este folículo tiroideo más pequeñito, ¿no? Y acá hay otro, pero son muy escasos y sobre todo muy pequeñitos. Todo lo demás está ocupado por linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Que son células que nos denota que esta es una gran inflamación crónica. Lo mismo en esta otra imagen, vemos acá en este lado inferior izquierdo una parte de un folículo linfoide, acá en la parte superior derecha también otra parte del folículo linfoide, y entre ambos folículos linfoides vemos algunos folículos tiroideos todavía que tienen un poquito de coloide, por lo cual lo podemos reconocer que son folículos tiroideos, pero muy pequeñitos y prácticamente son rezagos. Lo que sí podemos observar es que estos pequeños folículos tiroideos que todavía están quedando como remanente, las células foliculares de esos folículos tiroideos pequeñitos están aumentadas de tamaño, están muy grandes y muy claras. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque estas células foliculares están sufriendo el efecto de esta inflamación y estas células foliculares están teniendo cambios de tipo reactivo a la inflamación. En la tiroiditis de Hashimoto, las pocas células foliculares que puedan quedar muchas veces se agrandan de tamaño, se hacen núcleos grandes de cromatina clara, que muchas veces pueden simular a las características de un carcinoma papilar de tiroides,
por lo cual a veces hay diagnósticos erróneos y a veces a los pacientes se les opera, ¿no?, por estas características celulares, pensando que se trata de un carcinoma papilar, pero no. Lo más importante es que hay que ver que si estas células foliculares tienen estas características, pero están asociadas a esta gran cantidad de células inflamatorias, es lo más correcto es que se trate solamente de cambios reactivos inflamatorios en las células foliculares tiroideas. Aquí en otra imagen a mucho mayor aumento para corroborar lo que le estamos diciendo, que por ejemplo esta estructura redondeada es un folículo tiroideo remanente. Sus células foliculares, que normalmente debían ser pequeñitas y células cúbicas pequeñitas, están formadas por células un poquito más grandes, un poco más altitas y de núcleos de cromatina clara, que no es nada maligno, sino son cambios reactivos inflamatorios. Acá hay un folículo, acá hay otrito y por acá hay otro. Todo el resto de la imagen corresponde a un denso o mucha cantidad de células linfoides, sobre todo linfocitos en su gran mayoría, y también la presencia de algunas células plasmáticas, ¿no? Es decir, hay un gran o un denso infiltrado linfoplasmocitario en el fondo. Muchas veces también estos cuadros de tiroiditis de Hashimoto pueden ocasionar que las células foliculares remanentes ante tanta inflamación se produzca una metaplasia. Como ustedes recordarán, metaplasia significa que una célula normal, madura, benigna, se transforma para adaptarse ante ciertas situaciones, como en este caso sería una gran inflamación. Entonces se transforma y hace una metaplasia de tipo oncocítica, ¿no? Como estamos pudiendo ver acá, algunas células foliculares tienen un citoplasma rosado muy grande, ¿no? Puede darse esta metaplasia oncocítica. En algunos casos también puede haber metaplasia escamosa, pero es más raro. Lo más frecuente es que se produzca una metaplasia oncocítica. Acá en otra imagen también vemos que acá vemos en la parte superior, digamos, una parte de un gran folículo linfoide, y en esta zona sí vemos un poquito más de tejido tiroideo, un poco más claro, que se observan varios folículos, pero de tamaño pequeño, folículos tiroideos de tamaño pequeño con su coloide en el centro. Lo que sí podemos ver también, como les decía, las células foliculares están un poco agrandadas y de cromatina clara, ¿no? Pero estos cambios son solo reactivos inflamatorios. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de los criterios microscópicos de la tiroiditis de Hashimoto? Es que se trata de un proceso inflamatorio crónico severo, ¿no?, donde hay un denso infiltrado linfoplasmocitario en la glándula tiroides, con una gran destrucción de los folículos tiroideos normales, y los folículos tiroideos que quedan como rezago van a ser folículos tiroideos pequeños, escasos, y que tienen células foliculares de aspecto reactivo, con un agrandamiento de sus núcleos y con una claridad de su cromatina. También podemos encontrar algunas células foliculares que hacen cambios metaplásicos. Lo más común es la metaplasia de tipo oncocítica, pero también podría darse en casos un poco más raros una metaplasia de tipo escamosa. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta enfermedad? Es que esta tiroiditis de Hashimoto, o también llamada tiroiditis crónica linfocítica, aumenta el riesgo a las personas que sufren de esta enfermedad de padecer ciertos tipos de cáncer, como son el carcinoma papilar de tiroides, y también, y con más frecuencia incluso, el padecer de una neoplasia, que es el linfoma de tiroides, ¿no? Es decir, estos pacientes con tiroiditis de Hashimoto no solo deben recibir un tratamiento
de reemplazo hormonal de las hormonas tiroideas, porque ya no su tiroides ya no lo produce, sino también deben seguir un control estrecho para detectar la posible aparición de cualquier nódulo en la tiroides de un paciente que está diagnosticado con tiroiditis de Hashimoto. Cualquier aparición de un nódulo, por más pequeño que sea, debe ser biopsiado mediante un procedimiento de biopsia aspiración con aguja fina, guiado por ecografía, para descartar la presencia de un carcinoma o de un linfoma tiroideo. Cabe precisar que el tratamiento de la tiroiditis, si es que no está asociado a ningún tipo de cáncer, es un tratamiento médico, ¿no? Pero en algunos casos se puede operar si, digamos que, como le dije, esa fibrosis tiroidea puede ocasionar alguna molestia en el paciente, ¿no? O sí se tiene que operar si se detecta alguna neoplasia maligna. ¿Alguna pregunta acerca de esta patología? ¿Está claro o hay alguna pregunta, por favor? Si me pueden responder para continuar con la clase. Todo claro, doctora. Ya, bien, entonces, a ver, un momento para poder, pasar a la siguiente diapositiva. Voy a dejar de compartir esta. Un momento. Buenas, ahora díganme si están viendo la nueva diapositiva, por favor. Sí se ve, doctora. Ya, bien. Entonces, la siguiente patología que traemos en esta noche también corresponde a otra patología de la glándula tiroides. En este caso se trata de una patología también de naturaleza maligna. En la glándula tiroides pueden existir varios tipos de cáncer de tiroides. Entre ellos tenemos el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular de tiroides, el carcinoma medular de tiroides. También tenemos el carcinoma indiferenciado o también llamado anaplásico de tiroides. Y también tenemos otros tipos de cánceres menos frecuentes. Pero de todo lo que hemos mencionado, de todos los tipos de cánceres que hemos mencionado, el 80% de los cánceres de tiroides corresponden al carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma papilar de tiroides es un carcinoma que se puede presentar desde edades tempranas, incluso en niños también puede existir, pero la edad más frecuente de presentación es en la segunda, tercera, cuarta década, pero como le dije, puede presentarse a cualquier edad, desde niños hasta personas de la tercera edad. Pero generalmente aparece en la segunda, tercera y cuarta década de edad. También son de naturaleza asintomática, ¿no? Muchas veces se detecta en forma incidental cuando el paciente tiene alguna otra molestia a nivel del cuello y se le indica una ecografía y se detecta en la presencia de un nódulo en la tiroides. Se realiza la biopsia de tiroides que, como les digo, la tiroides por ser un órgano muy pequeño y muy vascularizado, por ser una glándula endocrina, no puede
no debe ser biopsiado con una biopsia quirúrgica, es decir, de hacer un pequeño corte, un corte incisional, sino se recomienda hacer la biopsia solamente con la punción de una aguja muy fina, por eso se llama biopsia aspiración con aguja fina. Entonces se hace esta biopsia de aspiración con aguja fina guiado por ecografía para poder llegar o sacar la muestra del mismo nódulo y con los cambios característicos celulares se diagnostica. Una vez diagnosticado, el paciente debe ser operado, ¿no? Debe ser operado. Entonces, como en este ejemplo que tenemos esta noche, se trata de un paciente que seguramente fue diagnosticado mediante una BAF, una biopsia de aspiración con hoja fina, y se procede al tratamiento quirúrgico, ¿no? Es decir, el tratamiento quirúrgico en este caso se llama una tiroidectomía. Ahora, se recomienda en el caso que si el nódulo fuera pequeño, digamos menos de 1 centímetro y no hay compromiso de metástasis a nivel de ganglios, hacer solamente una hemitiroidectomía. ¿Qué significa esto? Sacar solamente la mitad, el óvulo de la tiroides que está comprometido. Pero si en caso es más grande el nódulo o hay compromiso de ganglios, se recomienda la tiroidectomía total, es decir, sacar toda la tiroides. Bueno, acá en esta imagen que estamos viendo, vemos que al parecer es una hemitiroidectomía, porque estoy viendo solamente la presencia de un lóbulo de la tiroides, no estoy viendo toda la tiroides completa. ¿Por qué? Porque miren, este nódulo al parecer también es un poco pequeño, creo que más o menos medirá 1,5 centímetros de diámetro, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, 1,5 centímetros de diámetro y, a ver, un momentito. 1,5 centímetros. ¿Están viendo la imagen? Por favor, me corroboran. Hola. Sí, doctora, se ve la imagen de macroscopía. Ya, ¿ves el puntero o solamente la imagen? ¿Es un puntero? Sí, se ve la flecha. Ya, perfecto. Entonces, el diámetro es pequeño, 1,5 centímetros aproximadamente, y se ve muy claramente la presencia de este nódulo. El carcinoma papilar de tiroides por lo general tiende a ser encapsulado, tiene una cápsula que lo recubre. Algunas veces también puede ser infiltrativo, pero internamente hay toda esta neoplasia totalmente muy diferente al tejido tiroideo normal. Como ven, es muy diferente el, el tejido que compone este nódulo que el tejido tiroideo normal. Veamos en la siguiente imagen, es la imagen microscópica, ¿no? Y nos corrobora, tanto igual que en la macroscopía, que aquí en esta imagen, que corresponde a la imagen microscópica del nódulo, no observamos tejido tiroideo normal. En absoluto no veo nada de que se parezca a la tiroides normal. Lo que vemos son estos grupos de células que están así creciendo en forma de, digamos, un poco ramificada o papilar, ¿no? Por eso que se le llama el carcinoma papilar de tiroides en toda esta zona, ¿no? En toda esta zona. Veamos un poquito a mayor aumento. A mayor aumento igual vemos la presencia de estas células totalmente neoplásicas con esas estructuras a manera de papilas. Se le llama papilas que forman unas estructuras a forma de dedos, ¿no? En los cuales están revestidos periféricamente por estas células foliculares que son atípicas, formando como una empalizada, los núcleos están muy juntos unos con el otro. En algunas zonas todavía se logra evidenciar la presencia de algunos folículos tiroideos normales con la formación de coloide, pero en el carcinoma papilar de tiroides, el coloide que se forma o que puede todavía estar presente tiene una peculiaridad de ser un poco más denso, ¿no? Es como una gelatina un poco más espesa que lo normal. Y todo el resto del tejido tiroideo está totalmente anormal por la presencia de estas formaciones papilares. El diagnóstico se basa tanto en la alteración de esta arquitectura, pero principalmente se basa en la alteración de los criterios del
nucleares de estas células. Tenemos que encontrar ciertas características nucleares para hacer el diagnóstico definitivo, para lo cual debemos ver a mayor aumento. Aquí a mayor aumento estamos viendo nuevamente las estructuras a forma de dedos que forman que le llamamos papilas, ¿no? Periféricamente recubiertas por estas células foliculares que están muy juntitas unas de otras, que se le dice en forma de empalizada. Y en el centro tienen una estructura que es un eje fibrovascular por el cual pasan vasos sanguíneos, que es necesario para que estas células reciban el aporte de oxígeno y nutrientes, que como es una neoplasia maligna, se están reproduciendo a alta velocidad y requieren de gran aporte sanguíneo también. A mayor aumento, vamos a ver ahora sí los criterios que nos van a completar el diagnóstico, que son muy importantes, que son los criterios nucleares, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios nucleares en el carcinoma papilar de tiroides? Que los núcleos de las células foliculares están aumentados de tamaño, pero no solo aumentados de tamaño, sino que hay una alteración de su forma. Ya no son núcleos redondos, sino son núcleos elongados. Núcleos aumentados de tamaño, elongados. La cromatina es de un color claro, porque normalmente los núcleos tienden a ser de color morado porque reciben la coloración de la hematoxilina. Pero en este caso, son bastante de color claro, una cromatina clara, incluso pálida. A veces la cromatina se pone a la periferia del núcleo, con lo cual se llama la marginación de la cromatina. O también en otras veces hay como una raya que atraviesa todo el núcleo, a lo cual se le llama las ranuras, ¿no? También tenemos otras características como que algunos núcleos tienen como una especie de pseudoinclusión intranuclear, lo cual se le dice pseudo porque en realidad no es una verdadera vacuola dentro del núcleo, sino que el citoplasma tiende a meterse dentro del núcleo y forma estas pseudoinclusiones intranucleares. Entonces, la presencia de estos núcleos agrandados de cromatina clara con ranuras intranucleares, pseudoinclusiones intranucleares, algunos nucleolitos pequeños, pero a un costado, nucleolos pequeños inconspicuos, todos ellos agrupados en estas formas de arquitectura en forma de papilas, completan el diagnóstico del carcinoma papilar de tiroides. Como les decía, estas estructuras papilares a veces o frecuentemente tienden a poner los núcleos a la periferia y todos unos muy junto de otros, lo cual se le denomina una disposición en empalizada. Es característico también del carcinoma papilar de tiroides. Este carcinoma papilar de tiroides, como su nombre lo dice, es una neoplasia maligna, pero en realidad su pronóstico generalmente es bueno. Es bueno cuando se hace la tiroidectomía o la hemitiroidectomía, de acuerdo al caso. Y en algunos casos, si es que hay metástasis a los ganglios o compromiso fuera de la tiroides, se puede dar también el tratamiento con yodoterapia, que es un tipo de radioterapia, ¿no? En el cual se administra un yodo radioactivo, que como las células foliculares son muy sensibles o captan el yodo, en este caso van a captar ese yodo, pero ese yodo, como es radioactivo, va a matar a esas células. Bueno, lógicamente el paciente después de esto tiene que recibir una terapia de reemplazo hormonal de hormonas tiroideas, ¿no? Y hacerse un control frecuente, pero el pronóstico generalmente es bueno. Pero cabe mencionar, sí, que también ustedes deben ir sabiendo, es que hay varios tipos de carcinoma papilar de tiroides. Hay como 15 variantes del carcinoma papilar de tiroides. En general, la mayoría son de pronóstico bueno. Solo hay 2 o 3 que tienen un pronóstico más agresivo, son más agresivos y tienen un peor pronóstico, como por ejemplo el carcinoma papilar de tiroides, variedad de células altas, y el de variedad de células columnares. Son un poco más agresivos, pero son variantes muy raras, ¿no? Generalmente el más común es el clásico, que tiene buen pronóstico, el clásico, el oncocítico, el folicular,
todos ellos tienen un buen pronóstico. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esta patología que hemos presentado? No, ninguna, doctora. Bien, entonces, un momentito para poder cambiar a la siguiente ¿Me pueden decir si están viendo la nueva diapositiva, por favor? Sí se ve, doctora. Ya, bien. Entonces, continuamos con la práctica de hoy, que también corresponde a otra patología de la glándula tiroides. En este caso se trata del carcinoma medular de tiroides. Es otro tipo de carcinoma de tiroides que no es de los más frecuentes, pero tiene importancia porque está asociado a otros tipos de enfermedades, porque el carcinoma medular de tiroides es un carcinoma eh, que se origina en las células neuroendocrinas, ¿ya? Es decir, no se origina de las células foliculares de la tiroides, sino se origina en las células neuroendocrinas de la tiroides. En este caso, se trata de unas células que se encuentran no dentro de los folículos tiroideos, sino entre los folículos tiroideos, por fuera de los folículos tiroideos, que son las llamadas, células C. Estas células C son células de origen neuroendocrino. Y de estas células C es donde se va a originar este carcinoma medular de tiroides, ¿ya? Generalmente cuando aparece, se ubica, tiene ciertas predilecciones por algunas partes de la tiroides. Generalmente se ubica en las porciones superior y media de los lóbulos tiroideos, es una característica. Ahora, este carcinoma medular de tiroides tiene dos formas o dos etiologías. Uno puede ser de naturaleza esporádica, es decir, que una persona que no tenga ninguna otra enfermedad de tipo neuroendocrina puede aparecer de por sí. A esta se le llama etiología esporádica. O también puede estar relacionado a cuando tenga antecedentes familiares de otros pacientes, de familias que tengan otras enfermedades de tipo neuroendocrino, que están asociados a ciertos síndromes como son el síndrome neuroendocrino múltiple, ¿no? Entonces tienen otras enfermedades en otras glándulas también, ¿no? Y que también la pueden presentar en la tiroides y generalmente tienen familiares que padecen esta misma enfermedad. A esto se le llama de etiología de naturaleza familiar. Cuando aparece este carcinoma medular de tiroides, al igual que las otras patologías tiroideas anteriores que hemos visto, va a ser generalmente asintomática, ¿no? Empieza a aparecer, no produce dolor, nada, solamente ya se hace evidente cuando el paciente nota la aparición de un bultito en la tiroides. Entonces, acude pues a su chequeo y se detecta inicialmente mediante la ecografía la aparición de un nódulo en la tiroides.
ante la presencia de este nódulo, una vez más, recuerden que el diagnóstico de nódulos tiroideos se hace mediante la biopsia aspiración con aguja fina, y ahí se va a evidenciar la presencia de esta neoplasia y que por las características celulares de esta neoplasia se puede decir que no se trata de un carcinoma papilar de tiroides, que es el más común, sino que se trata de un carcinoma medular, ¿no? Confirmándolo en este caso con estudio de inmunistoquímica, y también se puede corroborar mediante el dosaje de una hormona que es la calcitonina, porque las células de las cuales se deriva este carcinoma medular, que les dije que son las células C, son las células que producen calcitonina. Entonces, si tenemos una neoplasia donde hay una proliferación exagerada de estas células C, lógicamente también va a haber una producción alta de calcitonina y se puede dosar incluso en sangre, ¿no? Entonces, ante la elevación de calcitonina, más la presencia del nódulo y el estudio citológico de ese tumor tiroideo, se hace el diagnóstico de carcinoma medular de tiroides. El pronóstico no es tan bueno como el caso del carcinoma papilar. El pronóstico de los pacientes con carcinoma medular es un poco menos favorable, teniendo un promedio de una supervivencia a los 10 años de entre solamente un 80%, ¿no? A los 5 años sí puede haber una sobrevida de hasta un 90%, a diferencia de que el carcinoma papilar de tiroides, cuando no es una variante agresiva, pues el paciente puede continuar su vida normal, ¿no? Bueno, veamos a la siguiente lámina para ver ya los criterios microscópicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando vemos esta imagen microscópica, prácticamente vemos solamente algunas pequeñas partes donde vemos algunos rezagos de algunos folículos tiroideos normales, y en sí la gran mayoría de toda esta imagen está conformada por un tejido que es totalmente inusual, ¿no? No nos recuerda a ningún tejido normal, no se parece en nada al tejido tiroideo normal. Vemos partes bien sólidas, partes que forman como algunos nodulitos, ¿no? Hay una morfología bastante heterogénea de este tejido, ¿no? Vamos a ver a mayor aumento. Asimismo, a mayor aumento podemos ver que hay muchísimas células que están formando estructuras. No forman algo uniforme, es una estructura totalmente heterogénea, pero sí nos llama la atención la presencia de estas zonas de un material rosado o medio rojizo, bastante denso. Esto es muy importante también para diagnosticar este tipo de neoplasia. Ese material se llama el material amiloide, ¿no? Es muy característico la presencia de este material amiloide. ¿Qué cosa es el amiloide? El amiloide es un tipo de proteína que se va a acumular porque estas células de esta neoplasia tienden a formar este material proteico en forma de amiloide. Vamos a ver, esto es lo que podemos ver, este aumento. Veamos un poco a mayor aumento. A mayor aumento vamos a ir viendo siempre la presencia de este material amiloide, y con este gran formación de todo este tejido neoplástico bastante heterogéneo, ¿no? Veamos aún a mayor aumento. A este mayor aumento seguimos viendo la presencia del material amiloide, y vamos a ver que todo ese tejido anormal está formado por acá por unas células también. No veo ninguna uniformidad, hay un contenido bastante heterogéneo también en el contenido de sus células. A mayor aumento vamos a ver que estas células de esta neoplasia tienden a tener, sí, núcleos hipercromáticos. No es como en el papilar, que eran núcleos claritos, acá son núcleos hipercromáticos. Los núcleos no tienen una forma uniforme. Hay algunos núcleos que son redondos, hay núcleos que son medios alargados,
Hay algunos núcleos que son pequeñitos, hay algunos núcleos que son grandes, es decir, hay un pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, ¿no? De esta patología. Y la presencia siempre de este material rosado eosinófilo de tipo amiloide. Sigamos viendo un poco mayor aumento para evidenciar ya las características citológicas, es decir, la característica de cada una de estas células. Como les decía, hay un pleomorfismo, ¿no? No encuentro yo dos células iguales. Hay un pleomorfismo tanto de célula en célula como de los núcleos. Por ejemplo, acá vemos un núcleo bien grande con un citoplasma rosado bien grande. Acá vemos otra célula también grande con citoplasma rosado, pero ya también el núcleo es más pequeño, hipercromático. Estas dos células no son iguales, pero son de la misma naturaleza. Otras células que tienen ya también un citoplasma medio claro y se les ve que tienen un nucleolo, ¿no? También vemos otras células que parecen delgaditas, ¿no? Muy alargaditas, que tienen unos núcleos alargados. A esta forma de células así alargadas se le llama células fusiformes, ¿no? Entonces, acá tenemos un pleomorfismo celular bien característico, un pleomorfismo nuclear. Muchas de estas células que tienen estos núcleos más claritos dejan ver una cromatina como si tuvieran unos puntitos negros dentro del núcleo. A eso se le llama la cromatina en sal y pimienta y que es característica de todas las neoplasias neuroendocrinas. La cromatina en sal y pimienta, que a este mayor aumento lo podemos notar. Vean acá algunos núcleos grandes que en su interior tienen una especie de puntitos negros, ¿no? Es como que si le hubieran echado la pimienta, pero la pimienta gruesa, ¿no? Por eso se llama cromatina en sal y pimienta. Es característica de todas las neoplasias neuroendocrinas, porque el carcinoma medular de tiroides, que es este caso, también es una neoplasia de tipo neuroendocrina, pero que está afectando la tiroides. Como les digo, hay una célula que tiene citoplasma rosado intenso, hay otra citoplasma claro, hay núcleos alargados negros, fusiformes, ¿no? Hay núcleos redondos, hay núcleos ovalados, hay todas las formas de núcleos y muchas formas de células. Y este diagnóstico se corrobora, ¿no? Dosando la calcitonina en sangre y también incluso acá a este mismo tejido se le puede hacer el marcador inmunistoquímica de la calcitonina, el cual debe marcar positivo, ¿no? Con eso se completa el diagnóstico de carcinoma medular. Y el tratamiento es diferente porque en este caso no se opera al paciente, sino se le da un tratamiento en base a una quimioterapia específica para este tipo de neoplasias neuroendocrinas, ¿ya? Después de eso ya se evalúa la posibilidad de que se pueda operar al paciente, pero el primer paso para el tratamiento es un tratamiento médico, por lo cual es importantísimo de que se haga un diagnóstico correcto. Es por eso que tenemos que corroborarlo con el dosaje de calcitonina y también con con realizar la inmunistoquímica en el mismo tejido, ¿no? Luego de eso, de acuerdo a la respuesta, de acuerdo al tamaño de la neoplasia, también se puede hacer una tiroidectomía, ¿no? Incluso sacar ganglios, porque muchas veces de estos casos también son pacientes que pueden hacer metástasis a los ganglios. ¿Alguna pregunta sobre este caso? No, doctora, todo bien. Ya, ok. Entonces vamos a dejar de compartir esto para poner la siguiente imagen. ¿Están viendo la siguiente imagen?
Sí, doctora. Ya. La siguiente patología también es una patología de tipo endocrina, porque estamos en ese capítulo, pero ya no se trata de una patología que está ocasionada en la glándula tiroides, sino es una patología que se ha ocasionado en otra glándula, que es la glándula suprarrenal, ¿no? La glándula suprarrenal tenemos dos glándulas suprarrenales, una al lado derecho, otra al lado izquierdo, ubicadas encima de los riñones, por eso se llama suprarrenal, ¿no? Y se encarga de producir también varios tipos de hormonas. La patología que estamos trayendo hoy día es una patología que se llama feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que también llamado paraganglioma, ¿no? Pero en este caso hay que especificar si se trata de qué órgano específico, porque los paragangliomas pueden aparecer en varios órganos. Entonces, podemos decir feocromocitoma o también podemos usar como sinónimo paraganglioma, pero suprarrenal. Paraganglioma suprarrenal. Acá no tenemos la foto macroscópica en sí del tejido, solo tenemos la foto, digamos, de un corte que se ve en la lámina, ¿no? Pero son tumores que generalmente alcanzan un tamaño promedio de unos 4 o 5 centímetros y suelen ser sintomáticos porque como es un tumor que produce ciertos tipos de hormonas, esas hormonas van a ocasionar síntomas en el paciente, ¿no? Entonces, esos síntomas son los que van a llamar la atención al paciente y es por eso que se va a diagnosticar, ¿no? Ya, a nivel microscópico, vamos a ver que está formado, acá vemos que se trata, este corte microscópico que está en un aumento muy menor, nos logra ubicar aquí a la glándula suprarrenal, ¿no? Con sus diversas partes, pero acá se ve que hay una proliferación celular a nivel de la zona medular, porque el feocromocitoma se origina a nivel de la célula medular y está compuesto por unas células que se llaman células cromafines, ¿no? Estas células cromafines son las que normalmente producen unas hormonas que son las catecolaminas. Entonces, cuando un paciente tiene este feocromocitoma, en donde hay muchas de estas células cromafines, lógicamente también van a tener las catecolaminas muy, muy elevadas y es lo que va a dar los síntomas al paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Se producen hipertensión arterial, taquicardia, que es lo más común. Generalmente esto aparece en pacientes de 40, 50 o 60 años, ¿no? Está asociado también a otros síndromes hereditarios. Entonces, generalmente si a un paciente le diagnostican feocromocitoma, tienen que buscar también otras enfermedades asociadas. ¿Qué síndromes están asociados a la aparición de estos feocromocitomas? Son el síndrome de von Hippel-Lindau, también otra vez igual que en el carcinoma medular de tiroides, a las neoplasias neuroendocrinas múltiples. También está asociado a cuadros de neurofibromatosis, ¿no? Etcétera. Entonces, una vez que un paciente se diagnostica de feocromocitoma, no deben quedarse ahí, deben buscar si está asociado a otro tipo de síndromes. Como le dije, los síntomas que dan estos pacientes generalmente son un dolor, episodios de taquicardia, ¿no? Dolor de cabeza, hipertensión arterial, palpitaciones, ansiedad, ¿no? Son los síntomas más característicos. Entonces, ante este cuadro clínico que es bastante característico, se hace un dosaje en laboratorio sanguíneo de estas hormonas, ¿no? Luego se hace un estudio por imágenes para ver si está la presencia de este tumor a nivel de las glándulas suprarrenales y de detectarse el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El pronóstico es bueno, una vez extirpado,
el tumor, el feocromocitoma, todos los síntomas desaparecen, van a remitir la sintomatología, ¿no? Pero lo que sí, como digo, hay que buscar la presencia de otros síndromes asociados. Este tumor feocromocitoma como es de naturaleza benigna, no es un cáncer, es un tumor benigno. La forma es una formación nodular bien delimitada, bien circunscrita, encapsulada, ¿no? Es de consistencia sólida. Si lo veríamos, la macroscopía tiene un color medio marrón, rojizo, porque generalmente es bien vascularizado, ¿no? Como le decía, el tamaño promedio es de 4, 5, 6 centímetros, es decir, son grandecitos. Y las características microscópicas, como estamos viendo en esto, está formado por muchas células que todas son más o menos parecidas, pero una característica es que son células bastante grandecitas, son de forma poligonal. Ahora vamos a ver si a mayor aumento, acá está a mayor aumento, se ve mejor. Son células de tamaño grande, con citoplasma grande, tienen algunos una forma un poco poligonal, ¿no? Es decir, como que si fueran hexágonos o pentágonos, ¿no? El citoplasma es de color rosadito claro, de un aspecto medio granulado. ¿Por qué es así? Porque ahí en el citoplasma están acumulando esta catecolamina, ¿no? Los núcleos generalmente son de forma redondeada, un poco de color claro. Los núcleos son todos muy parecidos entre sí, son uniformes. Y estas celulitas están agrupadas en unos pequeños grupitos, ¿no? Que se le llaman las estructuras de cell balloon. Eso es lo más característico. Entonces, acá no podemos ver, pero por ejemplo, acá vemos como grupos, ¿no? Grupos de 4 o 5 células, más o menos, delimitadas por esta fina cápsula rosadita, ¿no? Entonces, a estos grupos se le denominan los grupos de cell balloon. Con Z se escribe cell balloon y es característica de esta neoplasia. También, para poder confirmar el diagnóstico, se le puede hacer pruebas de inmunistoquímica, ¿no? Para determinar su naturaleza neuroendocrina, como son la sinaptofisina y la cromogranina, que deben salir positivos. Bueno, ¿alguna pregunta por esta neoplasia, por esta patología? Hola. Todo bien hasta el momento, doctora. Ya, bien. Entonces, vamos a dejar de compartir para pasar a al siguiente, al siguiente caso. Me indican, por favor, si están viendo bien la imagen, la nueva imagen. Sí, doctora, sí se ve. Ya, bien. Entonces, en este caso nuevamente volvemos nuevamente a la glándula tiroides, ¿no? En donde vamos a ver en este caso ya no una patología maligna, como hemos visto antes, el carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma medular, sino una patología de naturaleza benigna, ¿no? Es frecuente esta enfermedad y se llama bocio coloide,
¿no? Sobre todo, antiguamente era mucho más frecuente cuando habían muchas zonas en el país en donde no se consumía mucho yodo, ¿no? Sobre todo en los lugares de las zonas de la sierra, donde por el tipo de alimentos que ellos consumen, no consumían mucho yodo. Entonces, a la falta, a la escasez de yodo en la dieta, la tiroides, como necesita yodo para producir las hormonas tiroideas, empezaba a hipertrofiarse y se ocasionaba este gran crecimiento de toda la glándula tiroides, a veces un lóbulo más que otro. Y a este gran incremento del tamaño de la tiroides se le llama bocio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? A veces esos bocios llegan a ser tan grandes que pueden incluso tener 20, 30, hasta 40 centímetros, ¿no? Ha habido casos así, he visto pacientes, incluso hasta en la actualidad, muchos pacientes por vergüenza o algo así no quieren acudir a tratarse y llegan a tener estos bocios gigantescos. Generalmente está asociado a la falta de ingesta de yodo. Como les decía, en las zonas de la sierra existían zonas o pueblos donde había bocio endémico, ¿no? Por el tipo de alimentación que ellos tenían. Pero se dieron medidas a nivel del gobierno para poder implementar que en la sal que se consuma se coloque yodo, ¿no? Por eso que ahora todos consumimos la sal yodada y de esa manera se previene la aparición de este bocio. Pero aún así hay personas que no consumen las sales yodadas, sino consumen las sales en que aparecen en la laguna de la sierra, o por ejemplo la sal de maras también, ¿no? Es una sal que es natural, sí, muy buena, pero no tiene yodo. Entonces, por eso es que todavía sigue existiendo esta enfermedad. Pero muchas veces no solamente está asociado a la deficiencia de yodo, sino también a veces a factores genéticos familiares, ¿ya? Entonces, macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una glándula tiroides aumentada totalmente de tamaño, ¿no? Y no solamente aumentada de tamaño, sino que no tiene una forma uniforme, tiene una forma un poco irregular. ¿Por qué tiene una forma irregular? Porque está compuesto de como muchos nódulos tiroideos, muchísimos nódulos tiroideos. A eso se le llama el bocio multinodular, como en este caso, ¿no? Se ve que acá como que hay como un nódulo, acá hay otro nódulo, acá hay otro y otro y otro y de varios tamaños. A eso se le llama el bocio multinodular. Veamos la imagen microscópica. En la imagen microscópica nosotros sí vamos a poder reconocer de que el órgano se trata de la tiroides. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presencia de los folículos tiroideos, ¿no? Como ustedes recuerdan de histología, los folículos tiroideos son estructuras así redondas que en su interior contienen esta sustancia rosada que es el coloide, ¿no? Entonces, ves esto y dices, esto es tiroides. Es tiroides, todo es tiroides normal. Acá el problema es que ha crecido demasiado, ¿no? Algunos folículos también se dilatan mucho de tamaño, como en este caso. Por eso es que se forman estos múltiples nódulos internos dentro de la tiroide, pero todos están llenos de coloides, por eso es que se le llaman nódulos coloides, ¿no? Y a todo en su conjunto se le llama el bocio coloide. Veamos otra imagen microscópica, igual, ¿no? Folículos tiroideos totalmente llenos de coloide y lo que verificamos es que las células foliculares que tapizan cada uno de los folículos tiroideos son tan pequeñitas que casi ni las vemos, ¿no? Porque debido a la gran cantidad de coloide las células tienden a achatarse. Acá también vemos lo mismo, muchos folículos tiroideos. Y acá, entre estos folículos tiroideos grandes, vamos a ver acá también algunos folículos más pequeñitos que están naciendo, nuevos foliculitos, ¿no? Hay foliculitos también de varios tamaños. Pero todos estos tienen una característica benigna. El único problema es el aumento del tamaño.
A ese aumento del tamaño se le llama bocio. ¿Alguna pregunta acerca de este caso? Hola. Ninguna doctora, todo bien. Ya, ok. Entonces pasamos a la siguiente. Vamos a dejar de compartir esta para poder abrir las últimas diapositivas. Las últimas diapositivas corresponden a otra patología importante que también es de naturaleza neuroendocrina, pero en este caso se trata de la hipófisis, una patología que afecta a la hipófisis. Se llama el adenoma hipofisiario. Ya desde el nombre adenoma, ustedes están pensando que se trata de una neoplasia, sí, pero de naturaleza benigna, ¿verdad? Ah, ya, un momentito, perdón. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Y ahora sí. ¿Ahora sí logran ver? Ya, ok, gracias por avisarme. Un momento. Ya, entonces la patología se llama adenoma hipofisiario. Como les dije, es una patología de naturaleza benigna que afecta a la glándula, a la hipófisis, ¿no? La hipófisis es una glándula que se encuentra a nivel del cerebro, se encuentra a nivel anatómicamente, a nivel de una estructura que se llama la silla turca, ¿no? Entonces, esta glándula, como toda otra parte del cuerpo, también puede ser susceptible de que sus células empiecen a proliferar, a reproducirse en forma anómala, creando esta neoplasia, ¿no? Digamos, no tenemos acá una foto macroscópica, lo que sí tenemos acá es una foto a menor aumento, en donde vamos a ver este gran grupo de células que están acá, ¿no? En donde vemos que nos llama la atención que hay bastantes zonas rojizas que corresponden a material hemático, es decir, como todo órgano endocrino, requiere bastante vascularización. Entonces, va a tener zonas bastante hemorrágicas o congestivas. A mayor aumento vemos también esta proliferación de todas estas células que al parecer todas son muy similares entre sí. Veamos a mayor aumento, estamos corroborando, ¿no? Entonces acá estamos viendo que hay una gran proliferación de estas células que son de tamaño pequeño, pero tienen un citoplasma de color rosadito. Ahora, en la hipófisis hay varios tipos de células, ¿no? Que van a conformar la glándula hipofisiaria, ¿no? Entonces, así nosotros a simple vista no podemos saber, perdón, no podemos saber cuál de esos tipos de células corresponde, porque ya la diferencia va a estar solamente por la composición, por qué tipo de hormona están produciendo. Entonces, para eso nosotros ya tenemos que recurrir solamente a estudios de inmunohistoquímica.
pero lo que sí vamos a ver que la proliferación de estas células, ¿no? Hay una proliferación uniforme de células muy parecidas todas entre sí, de un citoplasma rosado claro, ¿no? En donde hay la presencia también de bastantes vasitos sanguíneos, porque como se trata de una neoplasia de naturaleza endocrina, entonces lógicamente tiene que tener bastante vascularización. Entonces, para esto le vamos a hacer marcadores de inmunistoquímica para ver de qué tipo de naturaleza es esta neoplasia, ¿no? Pueden ser productoras de diversos tipos de hormonas, ¿no? Pero generalmente son patologías benignas. Hay varios tipos de hormonas que podrían producir, como puede ser la prolactina, ¿no? En esos casos la persona tendría una secreción digamos, de leche por el pezón, ¿no? O pueden ser hormonas como la FSH, que va a estimular también a la tiroides, o puede ser otro tipo de hormonas que van a estimular también a la producción de hormonas, por ejemplo, en la mujer, hormonas de estrógenos, o pueden ser en el varón de testosterona. Es decir, hay muchos tipos de hormonas que podrían producir esta neoplasia, pero así a simple vista con hematoxilina eosina no podemos saberlo. Entonces vamos a recurrir ya solamente a marcadores de inmunistoquímica para saber qué es lo que están produciendo. Eso es histológicamente, pero claro, clínicamente sí podemos tener indicios, ¿no? De acuerdo a los síntomas que tenga la persona. Entonces, lo que sí nada más queda claro es que el adenoma hipoficiario es una neoplasia de naturaleza benigna en la cual existe la proliferación de un tipo de células, ¿no? Y de acuerdo al origen de esas células vamos a saber qué tipo de hormona es la que están segregando, asociado también a las características clínicas, a la sintomatología del paciente. Generalmente son extirpados cuando el crecimiento de este adenoma empieza ya a provocar otros síntomas de naturaleza compresiva, como pueden ser, afectan a los nervios ópticos, afecta sobre todo por su ubicación al quiasma óptico y la persona empieza a tener dificultades en su visión, ¿no? Muchas veces estos son uno de los primeros síntomas que también hace detectar esta patología. En estos casos, el paciente tiene que ser operado. ¿Alguna pregunta acerca de esa patología? Ay, perdón. ¿Hola? No, doctora, todo bien. Ya, chicos. Bueno, esperemos que la próxima semana ya sea la clase normal y si en caso también ese día hay alguna pregunta acerca de estas láminas, vamos a pedirle también al joven que nos las preste para que ustedes la puedan ver y si tienen alguna duda, ese día también podemos absolver cualquier consulta. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Sigan estudiando, por favor. Que les vaya muy bien a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctora. Chao, chicos, cuídense.